¿Cómo están? Hoy vamos a tratar un tema muy importante, características de la lengua oral y la lengua escrita. Vamos a determinar en este cuadro comparativo las respectivas características. Para ello necesitamos la ayuda de Romina, a quien vamos a llamar Romina. Buenas tardes. Muy bien, Romina. No te preocupes si te equivocas. Aquí estamos para aprender. Empieza con la lectura. Importancia de la lengua escrita. Las personas se comunican mediante la lengua oral y también la lengua escrita. La lengua escrita es diferencia de la lengua oral. Ya, ahí la lengua escrita, a diferencia de la lengua oral, no tienes que ni quitar ni cambiar palabras. Vamos de nuevo, a ver. Sí, no, el segundo párrafo, la lengua escrita. La lengua escrita es diferente A diferencia, ¿sí ve? de la lengua oral. Es totalmente artificial y utiliza símbolos gráficos. Por lo tanto, la comunicación se realiza mediante el canal visual. Gracias a la lectura y la escritura, las personas no leen ni escriben de manera natural. Necesitan una mediación internacional. Una mediación, siga. Intencionada Para hacerlo. En cambio, para aprender a hablar, los niños y las niñas solo necesitan convivir con las palabras de su entorno. Muy bien, entonces aquí los seres humanos necesitamos, o hay dos formas de comunicarse, la lengua oral y la lengua escrita. Y nos dice que la lengua escrita es artificial. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que la lengua escrita necesita más elaboración, que para escribir hay que pensar y seleccionar las palabras. En cambio, la lengua oral es espontánea y natural. En este sentido, los niños para hablar no necesitan consultar, por ejemplo, un diccionario, que sí lo haríamos cuando tenemos que escribir, utilizar sinónimos o revisar la ortografía de tal palabra. Sigamos, Romina, con el tercer párrafo. El uso de la visión para decodificar la lengua escrita permite que una persona escriba o lea un texto donde y como quiera, sin incomodar a las personas que están en su alrededor. En todas las palabras, en otras palabras, no pueden escribir o leer un texto en silencio. Ya, quiere decir que la lengua escrita necesita mayor decodificación, mayor interpretación, justamente por ser artificial y porque no es espontánea. Y por eso dice acá que uno es mejor si se lee en silencio, de manera apartada, para poder decodificar, interpretar, entender eso que está en la lengua escrita. Sigamos con el siguiente párrafo, Romina. La comunicación oral es espontánea e inmediata. Esto significa que las personas que hablan, aunque pueden rectificar su emisión, no pueden borrarla. Por su parte, las personas que escuchan, el receptor debe ir comprendiendo el mensaje a medida que este es emitido. Por el contrario, la lengua escrita presenta la peculiaridad, la característica ya de que pueda ser planificada, revisada, corregida y mejorada. Si la profesora nos pide escribir una redacción sobre nuestra familia, podemos planificar los temas que queremos, pedirle a alguien que nos revise y nos corrija el texto y que nos diga sus sugerencias para mejorarla. Este proceso de reescribir un texto es parte del proceso escrito. Del proceso escritor. Aquí hay que recordar lo que dice el refrán. Las palabras vuelan y lo escrito permanece. Como la lengua oral es espontánea, se borran, las palabras se van. En cambio, la escritura requiere
dice aquí ser planificada, revisada, corregida y mejorada. Es un proceso que requiere constantemente una reescritura. Sigamos, Romina. En la comunicación oral, la comunicación es inmediata. No necesita ser explicada. No necesita ser explicitada. Situación comunicativa. Las características de la Audiencia. en el momento y el lugar en que se produce. En cambio, los textos escritos suelen ser autónomos de los contextos específicos en lo que se encuentra el audio en el momento de escribirlo y el lector en el momento de leerlo. Por lo tanto, se necesita para la comprensión del texto que los autores de los textos escriban, construyan con palabras los contextos para que el lector pueda ubicarse. Hay que recordar, Romina, los elementos de la comunicación. Aquí se hacen presentes: circuito de la comunicación, emisor, receptor, mensaje, canal, código. En este sentido, cuando en la lengua oral uno se manifiesta, lo hace de manera espontánea, dependiendo del lugar o el tiempo. Por ejemplo, si uno se halla en un parque, en un mercado o en un templo, no se necesita especificar. Pero en la lengua escrita, ahí sí, el autor debe determinar, en este caso, el contexto de la comunicación. ¿Qué pasa en la lengua escrita? ¿Cómo es la comunicación? En la lengua escrita, la comunicación es asincrónica. Esto implica que la comunicación que se establece entre el emisor y el receptor no coincide en el tiempo. Por ejemplo, el escritor ambateño Juan León Mera murió en el año 1894, pero podemos leer sus escritos porque están publicados en los libros impresos y o electrónicos. Muy bien, entonces aquí vamos a determinar cuál es sincrónica, es decir, que hay una coincidencia en el tiempo. En el momento que el emisor habla, ¿verdad? Ahí se produce una situación sincrónica, pero en la lengua escrita, en cambio, la comunicación es asincrónica, porque eso que escribimos perdura en el tiempo y se puede leer, yo lo puedo leer de aquí en Navidad o el próximo año. Eso significa asincrónico, que no hay coincidencia en el tiempo y en el momento que se produce la comunicación oral. ¿Cómo es la comunicación oral? ¿Qué más es la comunicación? Mientras la comunicación oral es efímera. Es efímera. Porque el sonido rápido desaparece y porque la memoria es incapaz de recordar todo lo hablado. La comunicación escrita es en cambio, es duradera, ya que las letras se inscriben en el soporte material que permanece en el tiempo. Muy bien, Romina. Usted misma, con sus propias palabras, ¿qué significa que la comunicación oral es efímera? ¿Qué quiere decir efímera? Que no dura poco. Que dura poco, efectivamente, porque el sonido desaparece. ¿Y qué pasa en la comunicación escrita? ¿Por qué dice que es duradera? Porque lo hemos escrito. Eso, porque lo hemos escrito y porque eso permanece y no desaparece. Muy bien, Romina. Sí, el último párrafo, ¿qué dice? El último, la lengua escrita es utilizada para las nuevas tecnologías. Nuevas formas de comunicarse escrita son el correo electrónico, los blogs, los chats, entre otros. Esto quiere decir que ya no requerimos escribir con lápiz y papel, sino que podemos hacerlo mediante el teclado de nuestra computadora, tabletas o celulares inteligentes. Muy bien, Romina ha hecho su mejor esfuerzo. Dejemos el librito acá. Ahora vamos a hacer un ejercicio en el que Romina va a determinar. Yo le voy a dictar, a ver, Romina, usted escriba la palabra es artificial. ¿Dónde es artificial? ¿Es la lengua oral o la lengua escrita? ¿Cuál es artificial? La lengua escrita. Muy bien, entonces escriba aquí
es artificial. Escribe aquí, es artificial. Es eso, muy bien. Vamos a establecer un cuadro comparativo. Eso, muy bien, Romina. Tratando, acentuando bien el marcador para que escriba, luego corregimos si hay errores ortográficos. Si la lengua escrita es artificial, Romina, ¿qué es lo contrario de artificial? La lengua oral es ¿qué? Es natural. Estamos haciendo un cuadro comparativo. Escribe aquí, es natural. Quiere decir, Romina, que la lengua oral es espontánea. No hay mucho que pensar. En cambio, una lengua escrita es artificial por esto, porque hay que hacer una selección del vocabulario. Es natural. Ahora, es espontánea e inmediata. ¿Dónde será eso? ¿Aquí o acá? Es espontánea e inmediata. ¿En la lengua oral o en la lengua escrita? A ver, si decimos que es natural, ¿dónde será? Es espontánea e inmediata. A diferencia de es planificada, revisada, corregida y mejorada. Ubiquémonos bien. ¿Dónde va? Es espontánea e inmediata. ¿Y dónde va? Eso. Muy bien, Romina. Escriba aquí. Es espontánea e inmediata. Ahí vamos viendo entonces, estamos haciendo el ejercicio que la lengua oral es natural, también es espontánea e inmediata. Escriba, Romina, e inmediata. Es espontánea e inmediata. Ya. Eso teníamos que ir señalándolo así. Bueno, ya. Entonces, ahora escriba acá, es planificada, revisada en esta línea. Es planificada. Estamos haciendo un resumen de la lectura de lo que ha leído Romina y estamos determinando las características, comparando. Es planificada, coma, revisada. Eso. Luego corregimos la ortografía, revisada, coma, corregida. Muy bien. ¿Dónde ubicaría usted, Romina, la palabra duradera? ¿La lengua oral es duradera o la lengua escrita es duradera? ¿Dónde corresponde esa característica? La lengua escrita. Eso. ¿Por qué es duradera la lengua escrita, Romina? Porque si le escribo ya no se va a poder borrar. Muy bien, Romina. Escribe aquí, es duradera. Esa es otra característica de la lengua escrita, que es duradera. Y también aprendimos, Romina, una palabrita, ¿se acuerda? Efímera. ¿Qué significa la palabra efímera? Que dura poco. Que dura poco. Si la lengua escrita es duradera, la lengua oral es que es efímera. Escriba aquí, es efímera, en este renglón. Es efímera. Muy bien. Ahora, ¿dónde escribiremos la palabra asincrónica? Asincrónica. Es decir, que no coincide en el momento que se habla con el momento actual. ¿Dónde la lengua es asincrónica? ¿Recuerda el ejemplo? Eso, muy bien. Aquí es asincrónica. Escriba otra característica. Asincrónica. Asin con S. A y con S mismo. Eso es C. Esa es la C con S. Y ahí teníamos Sí. el ejemplo de Juan Montalvo, que es el autor del himno nacional. Es asincrónica. Muy bien. Entonces, si la lengua escrita es asincrónica, la lengua oral es sincrónica. Escriba, sincrónica. Y aquí tenemos el prefijo a, que significa sin. Sincronía. Sin tiempo, que no hay coincidencia en el tiempo. En cambio, la lengua oral es sincrónica. Muy bien. Ahora, ¿dónde tenemos que ubicar que la situación, el momento y el lugar no necesita ser mencionado? ¿En la lengua oral o en la lengua escrita? El momento y el lugar no necesita ser mencionado. Aquí, escribe entonces, el momento y el lugar no necesita ser mencionado.
A eso llamamos el contexto comunicativo. Ya recordemos los elementos de la comunicación: emisor, receptor, mensaje, canal, código. Y aquí en la lengua oral, el momento y el lugar no necesita ser mencionado porque surge de manera espontánea y natural. No necesita ser mencionado. Muy bien, Romina está escribiendo, está ayudándonos. Mencionado. Y acá, Romina, usted va a escribir: el escritor construye los contextos. Escriba: el escritor construye los contextos para que el lector pueda ubicarse. Es decir, el escritor va a determinar, el escritor construye los contextos, construye, eso, siga usted escribiendo, los contextos para que el lector pueda ubicarse. Para que el lector, eso. Para la próxima ocasión, entonces usted tiene que escribir sin dar la espalda, sí, porque está un público ahí. Para que el lector, Romina, pueda ubicarse. Escriba, eso, tratando pueda ubicarse. Estos marcadores, ya para la próxima vamos a buscar unos marcadores que realmente escriban, pueda ubicarse, Romina. Muy bien, Romina, ya estamos terminando. Ahora, ¿dónde se aplican las nuevas tecnologías? Correo electrónico, blogs, chats. ¿En la lengua oral o en la lengua escrita? Muy bien, Romina. Entonces escriba usted aquí: nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías. Ya estamos terminando, Romina, y hemos determinado unas pequeñas características de la lengua oral y la lengua escrita. Nuevas tecnologías. Tecnologías. 2 puntos. Escriba: correo electrónico, correo electrónico, correo electrónico, coma, blogs. ¿Qué son los blogs, Romina? Bueno, blogs es un espacio que se crea, ¿verdad?, mediante las nuevas tecnologías, y ahí se difunde las opiniones. Blogs, coma, chats. Eso sí sabemos, chats. ¿Qué son los chats? Esas son las nuevas tecnologías que utiliza la lengua escrita. Y acá, Romina, para terminar, aunque en el texto no está, escribamos: se manifiesta en la conversación, diálogo. Escribamos aquí: conversación, diálogo. Cuando conversamos, conversación, diálogo, conversación, coma, diálogo, coma, diálogo, coma, debate, discurso, discurso, charla. Muy bien, entonces vamos a ver, Romina, atienda por favor. Es natural, es espontánea, Romina, la tilde, porque es una palabra esdrújula, e inmediata. No está bien la separación silábica. Inmediata. ¿Por qué? Porque esto forma una sola sílaba y no se puede separar. Usted había escrito aquí había dejado sola la vocal. Ahí sí. Esta es otra característica. Es efímera. ¿Esto es N o M? M. Bueno, es M. Es que más sincrónica. El momento y el lugar no necesita, es CS. Así es, Romina. Primero la C, luego la S. No necesita ser mencionado. Mencionado. Aquí falta la N y la C. Punto. Y se manifiesta a través de la conversación, tilde, Romina, porque es una palabra aguda que termina en N. Diálogo, palabra esdrújula. Debate, discurso. Está mal la separación. Aquí va la rayita y usted escribe acá: discurso, coma, charla. Vamos a ver acá
la lengua escrita es artificial, Romina, atiende. Mira, con C, no es con S. Punto. Es planificada, revisada, con V, coma, corregida. Es duradera, asincrónica. El escrito construye, Romina, con Y. Construye los contextos, con X, contextos, ya que el lector puede, para que el lector pueda ubicarse con B. Dice, nuevas tecnologías, simplemente así, sin esa U, 2 puntos, correo electrónico, aquí no sé qué hizo Romina. No, así está bien. Ahí, electrónico, los blogs y los chats. Eso es, Romina. Vamos a ir corrigiendo la ortografía. Y aquí tenemos un resumen, Romina, de lo que usted leyó. Las características de la lengua oral, ¿cuáles son? Es natural, es espontánea e inmediata, es efímera, sincrónica. El momento, aquí dice momento. El momento y el lugar no necesita ser mencionado. Se manifiesta a través de una conversación, diálogo, debate, discurso, charla. En cambio, la lengua escrita es artificial porque no es espontánea, es planificada, revisada, corregida y duradera. Es duradera, es asincrónica, no coincide con el momento en que habla y el momento en que se manifiesta lo que se piensa. El escrito construye los contextos que el lector pueda ubicarse, es decir, ¿cuál es ese contexto? El tiempo y el espacio. Y las nuevas tecnologías de la lengua escrita, ¿cuáles son, Romina? Correo electrónico, blog y chat. Eso ha sido en la clase de hoy. Agradecemos a Romina y esperemos que nos siga ayudando. Que estén bien. Muchas gracias, Romina, a ti. Muchas gracias.